Hablemos de esta ley con César Villahona, es economista, analista salvadoreño, nos acompaña desde la capital, San Salvador. ¿Cómo está? Muy buenas noches, César, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por invitarnos a Muchas gracias a comentar usted. sobre este tema. Muchísimas gracias, César. ¿Esta ley realmente sirve a un problema estructural? ¿Quién tiene la razón? ¿El fiscal, los distintos partidos que dentro del Congreso la votaron o el presidente Bukele? Bueno, una ley como esa no va a resolver los problemas estructurales, obviamente. La ley es buena en el sentido de que persigue a las personas que trafican con la migración. No es a la persona que migra, como ha dicho el presidente de la República. No se está castigando a los emigrantes. Lo que sucede es que detrás de esa migración hay una cantidad de personas que se lucran. Eso no es nuevo en el país. En los últimos años se han dado caravanas de migrantes de países de Centroamérica hacia Estados Unidos, pero desde siempre ha existido un grupo de personas que le dicen coyote, que se lucran, que cobran $8,000, $12,000, $6,000 para trasladar personas y llevarlas a Estados Unidos. Y eso le genera mucho riesgo a la gente que quiere migrar. Estamos hablando de niños, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores. Es una trayectoria para llegar a Estados Unidos, un recorrido terriblemente peligroso, sujeto a asaltos, a robos, a asesinatos, a violaciones, a todo tipo de vejamen y de violaciones. Entonces hay un grupo criminal detrás de esto. Y lo que persigue la ley es castigar a esas personas que se lucran de la emigración de la gente. Es decir, que las movilizan, las incitan a irse, le dan albergue, la transportan. No es contra el emigrante. César, pero Obviamente, ajá. en alguna parte esta ley establece que no exista esta diferencia o deja un vacío para que se interprete, como lo dijo el presidente Bukele a través del Twitter, que se estaban prácticamente criminalizando a todos, incluidos los migrantes. ¿No se establece con claridad dentro de la ley la diferencia? ¿O sí? Claro que sí. La ley lo que hace es reformar, o sea, el artículo del Código Penal, el 367, ya establece ese delito, ya está tipificado. Y ahí condena de 4 a 8 años de cárcel. Lo que hace esta ley es ampliar el periodo, la pena de 8 a 12 años y darle un marco legal específico a este tema. Pero en ninguna parte de la ley se dice que contra el que emigra. Es decir, si un salvadoreño emigra hacia Estados Unidos y logra entrar a Estados Unidos, entró a Estados Unidos. Y si no pudo entrar, bueno, lo van a devolver. A esa persona no le pasa nada. Es contra los traficantes, no es contra los migrantes. El presidente está haciendo una manipulación. Nosotros ya estamos acostumbrados a eso. Y lo otro que se establece, que no ataca las causas estructurales, y cómo una ley va a atacar las causas estructurales. Las causas estructurales tienen que ver con el problema del desempleo, de la pobreza, con el problema de la inseguridad. Eso no se resuelve con una ley. Eso se resuelve transformando la estructura económica social del país. Y con este gobierno, a propósito, las condiciones para la migración han crecido, porque la pobreza estaba en el 26% de los hogares y ya llegó a 38% según el Banco Mundial y a 40% según la CEPAL. Aquí perdieron el empleo 36,000 personas ya del sector formal de la economía, quebraron 19,000 microempresas. Y esto no es un asunto solo del COVID-19. Cuando comenzó el año 2020, este gobierno eliminó 13 de los 40 programas sociales y económicos que beneficiaban a las personas de menos recursos, que fueron diseñados en los gobiernos del FMLN. Fueron 40. El gobierno le quitó dinero a 5 y eliminó 13. Y le quitó dinero a la empresa de agua y tuvimos una crisis de agua en enero. El año comenzó mal, luego vino la pandemia en febrero. También comenzó a desmontar la reforma de salud. Aquí está cerrada la Operación Milagro, que se había iniciado hace muchísimos años, ya de mediados de los años de 2005, 2006 por ahí, hace ya más de 15 años. Están cerrados equipos comunitarios de salud, se han desmantelado unidades de salud, todo eso antes de que comenzara la pandemia. Con la pandemia, la crisis internacional y la crisis económica que se genera en el país, la situación se agrava, pero ya teníamos un problema de un desmontaje de una reforma de salud que fue reconocida como un modelo por la OPS, y teníamos el cierre de programas sociales. ¿Cuáles programas cerraron? Cerraron 5 relacionados con el sector agropecuario.
agricultura familiar, acuicultura familiar, desarrollo rural. ¿Qué hace la gente del campo si le cierran los programas de apoyo? Bueno, la gente va a emigrar al área urbana o va a migrar al exterior. El gobierno en el medio de la pandemia se dedicó a financiar importaciones de alimentos y está afectando la actividad agropecuaria. ¿Qué va a hacer el campesinado? Emigrar. Cerraron el programa atendiendo la salud de la mujer, cerraron el programa de alfabetización de adultos, que tenía el apoyo de especialistas cubanos, cerraron un programa para la población adulta mayor de 60 años, cerraron la escuela inclusiva de tiempo pleno, 2 programas relacionados con la juventud, uno de dinero para que estudiaran, darle una beca, y otro de apoyo para emprendimiento. Es decir, este gobierno ha extremado las causas estructurales que ya existían. Es decir, y es ese problema... Se entiende que la ley no lo va a resolver, pero el gobierno no lo rechaza. Por eso, lo que sucede es que el presidente Bukele tiene una estrategia que viene desde que ganó las elecciones y que le ha resultado exitosa, que es convertir a la Asamblea en la fuente de todo mal. Él convenció a una parte de la población salvadoreña, una parte mayoritaria, de que todos los problemas del país se deben a la Asamblea Legislativa. Todos los problemas. Entonces, todo lo que sale de la Asamblea él lo veta. Y todo lo que él envía, si la Asamblea le hace algún cambio, también lo veta. Esa es la realidad que tenemos. Llegó al extremo de dar un golpe de Estado a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero. ¿Qué había sucedido antes del 9 de febrero? Bukele tomó posesión el 1 de junio del 2019. Sí. Entre el 1 de junio del 2019 y el día del golpe de Estado, del 9 de febrero, la Asamblea le había aprobado 17 iniciativas de ley y él había vetado 12 de la Asamblea. La Asamblea era un órgano que le estaba funcionando a sus intereses, no era un problema para él. Da el golpe de Estado a partir de una iniciativa, de una solicitud de un préstamo de 109 millones para la fase 3 del plan de seguridad, cuando no había conseguido los 91 millones de la fase 2 aprobados en diciembre del 19. Como la Asamblea estaba discutiendo el préstamo, sí, incursionó con militares. Entonces trae una política, nada de lo que apruebe la Asamblea va a ser aceptado por el presidente. Este es un problema político, no tiene nada que ver con la migración. Es un asunto de carácter político y no de un problema estructural histórico de abandono del Estado. César, muchas gracias por tu análisis. Muy buenas noches. Gracias.